Entonces, vamos a hacer una pequeña red que haga este trabajo, fíjense, reconocer dígitos manuscritos. Y para eso hay un dataset muy famoso llamado MNIST. eh, que son imágenes pequeñitas, de 28 por 28 vienen, pero yo las tengo ahí en el link que les di, les tengo transformadas a imágenes, y vamos a aumentar su tamañito a 31 por 31, simplemente para ver que uno puede hacer una transformación del tamaño, en fin. ¿Ya? Entonces aquí va a ser 31 por 31. Vamos a crear una red convolucional que tenga 3 capas convolucionales y 2 fully connected. Pero la última es de clasificación. Solo hay una intermedia de 256. La primera convolución dice que estos 3 valores indican el tamaño del kernel, que es de 3 por 3, y tiene 32 canales de resultado. La otra convolución tiene 64 y la otra 128. Y entre medio hay unos pooling que van a ir reduciendo a la mitad cada dimensión espacial, tomando, diríamos, vecindades de 3 por 3. Esto va a ir cada módulo convolucional y cada fully connected, excepto la última, va con batch normalization seguido de una ReLU. Y el optimizador que vamos a utilizar acá por defecto es Adam, que es un optimizador que es adaptativo en cuanto al learning rate. El learning rate se va modificando, pero también podemos utilizar un tradicional gradiente descendente estocástico con momentum, que es otra variación del gradiente descendente, y hay un momento particular llamado Nesterov, que es un autor que varió una función de optimización basado en momentum. Entonces la pregunta es, ¿cuántos parámetros hay? Entonces ustedes pueden ir haciendo sus cálculos aquí, ¿no? Y yo les voy a ir explicando y luego vamos a darnos cuenta que nuestro modelo nos va a reportar la cantidad de parámetros que hay aquí. Fíjense, vamos a tener algo como lo que ven aquí a la derecha, el resumen de nuestra arquitectura. Ya. Entonces les decía que para eso vamos a utilizar nuestro código que ustedes van a descargar del GitHub, del repositorio, y que Cristóbal más en un rato, en una media hora posiblemente, les va a explicar cómo hacerlo con Colab. Yo voy a explicar un poco aquí de los fundamentos y de la relación que tiene esto con nuestro trabajo. Entonces, aquí está COMNET 2 y dentro de esto ustedes van a encontrar algunos modelos de arquitectura. Vamos a revisar. Para el caso del MNIS, que ya indiqué que es un dataset de 60.000 imágenes de entrenamiento dividido en 10, está distribuido en 10 clases y 10.000 de test. En realidad se pueden considerar como de testing o de validación. En la práctica a veces se confunden lo que es testing y validación. Pero formalmente son 3 conjuntos separados. El de entrenamiento, que modifica los parámetros. El de validación, que a mí me permite ver que también generalice el modelo y si tengo que ajustar algunos hiperparámetros, pero lo hago a mano. Y el de test es algo que se desconoce. El de test simula la puesta en producción de algo, ¿no? En la práctica, como no estamos poniendo en producción nada, normalmente el de validación nos sirve como de test también. El de test también se suele dar en las competencias. Es decir, es un dataset que no saben su resultado, porque si supieran, finalmente es fácil hacer trampa, ¿no? Entonces, les dan los datos, no saben cuál es digamos, el ground fruit, no saben, diríamos, el resultado que deberían obtener, pero les pueden dar. Uno calcula los resultados y luego lo envía. Y los dueños de la competencia o los organizadores de la competencia evalúan esos resultados en base al ground truth que ellos tienen y que no lo publican. Entonces, con lo que se queda uno es con solamente lo de validación. Y en general, cuando los datos, por ejemplo, de validación tienen la misma distribución que el de test, en la práctica el desempeño es muy cercano. ¿Sí? Así que se suele utilizar el de validación
como LTEs también, ¿no? Bien, entonces empecemos por este modelo simple y vamos a utilizar TensorFlow, les dije. Particularmente yo estoy ocupando la versión 2.4 acá, pero la versión 2.2, en realidad las versiones tienen dependencia mucho con CUDA. Como esto utiliza GPU, por debajo hay módulos de CUDA, de NVIDIA, que optimiza el procesamiento. Entonces, las versiones para optimizar ello, sí, requiere cierta compatibilidad. Por ejemplo, si utilizo un TensorFlow de 2.4, posiblemente necesite CUDA de cierta versión, que si ocupara un TensorFlow de 2.3, perdón, 2.1, 2.2. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Que no tiene que ver con el desempeño, con lo que estamos viendo ahora, sino es un asunto más de nivel de instalación de un servidor. Pero eso es transparente cuando uno utiliza algo como Colab, ¿no? Bien, entonces, aquí en nuestro TensorFlow, fíjense acá, importamos TensorFlow y vamos a implementar o vamos a crear una clase llamada clase modelo simple que va a heredar de una clase de Keras, ¿no? La que es la clase model. Esa clase model, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Esa clase model representa un modelo, ¿no? Un modelo. Y en este caso, nuestro modelo, que es la arquitectura, se va a componer, dice, de una convolución, donde ustedes crean una capa convolucional como, aquí hay una función dentro del módulo layers de Keras, de TensorFlow, que crea una convolución en 2 dimensiones, y le dicen cuántos canales de salida hay, en este caso 32, el kernel de 3×3, y este padding tiene que ver con cómo procesar los bordes. Cuando uno le pone same, lo que hace en la práctica es generar un resultado del mismo tamaño que el input. Es decir, los bordes se procesan. ¿Se acuerdan de los bordes, no? Cuando el kernel cae fuera de los bordes, ahí el kernel, diríamos, no cabe dentro del área. Entonces, en algunos casos, algunos les pueden poner valid. Y cuando uno le pone valid, los bordes se eliminan, no se procesan, porque solamente se procesa la información válida. Pero cuando uno le pone same, y en este caso vamos a usar same, lo que estamos diciendo es que genere el mismo tamaño, que sí procese los bordes. ¿Qué? 3×3, entonces 1, ¿verdad? No entiendo esa pregunta. ¿Quién? ¿Gerardo? La pregunta es el tamaño del PADI. El PADI debería ser 1, debido a que el kernel es 3×3. No. Padding tiene que ver con cómo procesar el borde. El borde. Ok, ya te entendí, sí. En ese caso, cuando uno le dice same, lo que hace es agregarle un borde extra, ¿no? De 1, sí, porque de 3×3. Ya entendí tu pregunta. Claro, y normalmente eso se pone 0 por defecto. Sí, gracias por la pregunta, ya entendí. Y luego, esta capa tiene pesos, pero los pesos tienen que inicializarse de algún modo. Hay una teoría también de inicializar pesos, y una de esas teorías, lo podemos demostrar, es que cuando uno utiliza ReLU, es aconsejable utilizar, en lugar de hacerlo aleatorio, en realidad sí se usa aleatoriedad sobre una gaussiana, o sea, una distribución normal, pero con una distribución o con una desviación, perdón, porque la media queda en 0, pero con una desviación determinada que la desarrolló G, y por eso se llama la distribución normal de G, que es uno de los autores. Entonces ahí vamos a utilizar esta forma, que se demuestra que con el caso de un ReLU y Batch Normalization funciona bien. Funciona bien. Bien, entonces tengo esta convolución, fíjense que va a ser la primera convolución, luego voy a tener otra convolución que va a generar 64 canales y el resto de configuración es similar, y tengo otra convolución. Lo que estoy haciendo es crear 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque cada una de ellas va a tener pesos diferentes, ¿no? Porque van a actuar como funciones finalmente. Y luego tengo un max pooling, una función que hace el asunto de pooling, max pool, aquí.
Y esta la creo una sola vez porque como no tiene pesos, puedo reusar la función y la creo una sola vez. Y su stride, dice, aquí va a ser 2, o sea que va a ir 1 por medio, o sea que va a reducir la dimensionalidad espacial. Y va a usar kernels de vecindad 3×3. Y también va a generar el mismo tamaño, porque si acá le pongo valid, también va a evitar procesar los bordes, ¿no? En este caso, le agrega el padding correspondiente para que salga del mismo tamaño. ¿Qué más tengo aquí? Tengo batch normalization, fíjense. El batch normalization que va a ir después de la convolución 1, el batch normalization que va a ir después de la convolución 2 y el batch normalization que va después de la convolución 3. Tengo una función relu aquí, que es una función simplemente, no tiene parámetros, sí que se crea una sola vez. Pero ¿por qué el batch normalization la creo 3 veces? Porque sí tiene parámetros aprendibles, que es el gamma y es ese beta del que hablábamos. Y luego tengo una fully connected, o una capa densa, con... ¿Dónde está la capa densa? Perdón, aquí está, en la 18. Con 256 neuronas de salida. Y esa también tiene su batch normalization, que luego eso se conecta a la última fully connected, que tiene como neurona el número de clases. De acuerdo al número de clases va a tener. Aquí lo que hago es definir como las funciones, ¿ok? Dentro del constructor. Aquí, dentro del constructor. Y que el constructor recibe el número de clases. Esto en Python, ¿no? Y hay una función que hay que redefinir, que es la función call, que hay que redefinir porque así lo pide el model. Y el call justamente lo que va a hacer es crear la arquitectura, enlazar los componentes. Aquí vamos a crear la estructura o la arquitectura. Ojo, esta arquitectura no necesariamente es lineal. Ustedes pueden ver tutoriales en donde hay sequential o formas de hacer las cosas lineales, pero podría no ser lineal. De hecho, vamos a ver que en redes más complejas tenemos que hacer saltos. Y eso lo podemos hacer aquí. Hay que compartir peso, hay que compartir funciones también. Todas esas cosas complicadas vamos a ver aquí. Entonces, aquí ustedes crean el orden, cómo se ordena su arquitectura. Como esto es secuencial, va a ser muy simple, fíjense. Van a tener un input. Este input va a ser el input de la convolución 1, le va a dar un resultado, se conecta al batch normalization 1, luego a la relu, luego al max pool. Es el primer bloque. El segundo bloque, la salida anterior, se conecta a una convolución 2, a un batch normalization, a una relu y a un max pooling. Luego el 3 es lo mismo. El 4, el resultado que es un tensor, le hago flatten, es decir, lo linealizo. ¿Se acuerdan que hay que hacerlo lineal? Para luego conectarlo a una fully connected de 256. Eso se conecta a un batch normalization, a una relu, y finalmente el resultado de ahí se conecta al clasificador, que es la FC2. ¿Bien? Eso hace esta parte. Ahora hay que entender un poco cuáles son los tamaños o las formas que vamos a tener aquí. El input va a ser un tensor que va a tener como primera dimensión la cantidad de imágenes que procesa por batch, que es B, que se desconoce a priori, pero que en el proceso se va a ir llenando. Pero sí se conoce que, en un momento vamos a definir dónde está eso, que las imágenes van a ser de 31 por 31, y va a ser, vamos a suponer, como esto es una imagen simple, basta con un solo canal, es decir, va a ser una imagen en escala de grises, no es de color. Entonces, el número de canales del input es 1. Ahora, cuando aplica la primera convolución, lo que va a devolver es otro tensor. Pero como no reduce la dimensionalidad espacial, va a generar lo mismo que, espacialmente lo mismo que el input. Pero va a generar diferentes mapas de acuerdo a la cantidad de filtros. ¿Y cuántos filtros le dije? 32. Entonces aquí el C es 32, ya no 3. ¿Ok? ¿Y cuántos parámetros necesita aprender esa convolución? La primera respuesta. Acá lo tengo ya, pero ustedes... lo que deberíamos entender ahí es que entender la fórmula, ¿no? ¿Qué decía la fórmula? Decía que es igual a n-in al tamaño de entrada, que sería en este caso 1, el canal de entrada es un solo canal, por K vale 3,
3 por 3, 9, más 1 del vías o vallas, 10. 10 por el número de canales de salida. Y eso es 32. Entonces la cantidad de parámetros aquí va a ser 320. Y el batch normalization dice que tiene que aprender 4, o sea, no aprender, aprender 2 parámetros por cada canal, pero se le agregan 2 más, pero como parámetros que necesita mantener en memoria, pero no son aprendibles, y lo voy a explicar después. Entonces, la cantidad de parámetros totales que tiene, o sea, que va a utilizar, son 4, 2 aprendibles y 2 no aprendibles, que se van a estimar, o se van a calcular. Eso por cada canal. ¿Cuántos canales tiene? 32. Entonces, ¿cuántos parámetros necesita? 128. El max pool, o el max pooling, lo que va a hacer es reducir la dimensión a la mitad, ¿no es cierto? Y cuando es impar, se le suma 1, se le divide entre 2. Y eso me da 16 por 16 por 32. Espacialmente se redujo a la mitad. Podemos repetir el proceso, eso que expliqué, para cada bloque, y el único que va a cambiar en la dimensionalidad espacial es el max pool. En este caso, de 16 va a llegar a 8 por 8. ¿Sí? Y luego vamos a repetir el proceso, pero ahora con 128 canales que genere la convolución 3. Y en el caso 128, el max pool de 8 por 8 va a llegar a 4 por 4 por 128, ¿no? Ahí. Ok. Y cuando hago flatten, aquí, cuando hago flatten, en realidad esto de aquí debería estar, a ver, acá. Cuando hago flatten, la cantidad o el tamaño del tensor va a ser igual a 4 por 4 por 128, ¿no es cierto? Este es el, o sea, 2048 es el input a la Fully Connected 1. Y como la Fully Connected 1 tiene 256, la cantidad de parámetros es el tamaño anterior, que es 248, más 1 por 256. Eso me da, eso me da 524.544. Y luego hay batch normalization de 256. Esto, entonces aquí esto tendría que ser 256 por 4, ¿no es cierto? Esto igual a 1024, ¿no? Es la cantidad de parámetros. Y estos 256 luego se conectan a 10, que son los 10 últimos. ¿Cuántos parámetros hay? 256 más 1 por 10, 2570. Entonces, ¿dónde se va a visualizar eso? Vamos a verlo. Tengo la arquitectura, ya les expliqué un poco de las cantidades, vamos luego a validar que eso esté bien. Y eso se va a, esta es la arquitectura. ¿Dónde se llama la arquitectura? ¿Dónde se arma todo la orquesta? Para eso tengo dos scripts llamados, uno train simple y el otro se llama train solamente, que es este. Este es más completo, más completo y que lo uso para otras cosas. Pero por ahora vamos a abstraer un poquito y vamos a enseñarles el train simple. El train simple, a ver, voy a partir de donde se crea el modelo. El modelo se crea aquí. Aquí, en la línea 82. En la línea 82 le digo model igual a simple, que estoy importando simplemente, ¿no es cierto? El módulo simple, que estaba arriba. Dentro de eso creo el objeto simple model y le doy la cantidad de clases a través de un archivo de configuración que manejo. Y le digo que la imagen se preprocese de algún modo, y ese preprocesamiento va a estar asociado a una función de procesamiento de imágenes, que no va a ser más que, a veces es aconsejable hacer un resize de la imagen, o agregarle un padding, en fin, temas que vamos a hablar después. Ok, y luego aquí defino el input, y le digo, mira, el input va a ser algo que va a tener cierto shape, ¿ok? Y ese shape lo voy a tener guardado, ¿ok? Que va a ser 31, 31, 1, en este caso. Y ese va a ser el input de la imagen. Y al modelo, le digo modelo, recibe ese input, y luego hazme un sumario de la estructura. Y cuando hago un sumario de la estructura, me va a reportar esa tablita que van a ver. ¿Ya? Hasta ahí, bien. El configuration use checkpoint lo voy a ver después. Y aquí viene una operación que la voy a comentar ahora. Y fíjense,
Voy a comentarla porque dije que íbamos a usar Adam. Para usar Adam, dice, el optimizador va a ser Adam. Aquí estoy usando Adam. ¿Ok? Y el modelo, le digo modelo, compila, o sea, créalo, inicializa tus parámetros. Con este optimizador todavía no se ejecuta, todavía no comienza a entrenar, solamente está creando, o compilando, creando toda la estructura necesaria para entrenar. Y vas a usar este optimizador, opt, vas a usar una función loss. La función loss ustedes la deben haber visto, que es en clasificación multiclase, se utiliza la cross entropy, la deben haber revisado con Iván. La metric, vamos a usar una métrica simple también de accuracy. Ojo, Keras o TensorFlow tienen funciones de loss preestablecidas, pero aquí yo la pongo a propósito. Creo una función dentro de un script, losses, que está por acá abajo, losses, utils. Debo tener aquí una carpeta utils y acá tengo losses. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué lo creé? Para que sepan que ustedes pueden customizar cualquier loss. Aquí tengo una función loss creada simplemente con la misma función loss que trae Keras, pero aquí ustedes pueden hacer muchas cosas, de acuerdo a lo que ustedes estimen. Y métricas, quieren medir diversidad de métricas, ustedes pueden aquí implementar su propia métrica. Aquí estoy usando una métrica simple, que no es más que calcular el accuracy, es decir, a cuántos estoy achuntando la clase correcta. José Manuel, Sí. ¿una pregunta? Dale, adelante. Oye, ¿siempre es cross entropy como best No. practice? Cuando es clasificación, normalmente sí, en general. Pero cuando tienes otros problemas, como vamos a ir viendo, tienes otro modo. Acá, cross entropy porque lo que yo quiero es maximizar la salida de la clase correcta. Por eso utiliza cross entropy. Ok, y esto de aquí entonces lo vamos a ir agregando, el simple. Y para entrenar, cuando le diga entrenar, voy a llamar al fit, le voy a pasar datos de entrenamiento, training dataset, va a entrenar por ciertas épocas, que también lo voy a mandar en un archivo de configuración, voy a pasarle el dato de validación para que vaya validando, y voy a, la data de validación de acuerdo al tamaño del batch, lo voy a hacer ejecutar n veces, ese es validation steps. Algo que, esto de aquí, del model checkpoint, es para guardar en el entrenamiento checkpoints o para guardar los pesos cada cierto tiempo. Y eso está aquí. Aquí se define en el model checkpoint cada cuánto tiempo. Particularmente aquí lo que estamos guardando, safe frequency, dice que vamos a guardar por épocas. Vamos a guardar por época un conjunto de pesos. Así que si se les cae el sistema, ustedes pueden empezar o pueden guardar, pueden recuperar de donde se quedaron. ¿Ok? Y luego, si es test, le pasan la data de validación en realidad y le dicen cuántas veces repetir. ¿Por qué esto de validation steps? Lo que pasa es que como vienen batch, imagínense que tienen 100 datos de validación y el batch es de 20. Si el batch es de 20, ustedes tienen que correr el experimento 5 veces para que corra toda la data de validación. ¿Sí? Entonces, por eso es que él necesita saber cuántas veces repite el proceso para completar la época, o sea, todo el dataset de test o de validación. Y acá agrego algo de predicción también. Esto se utiliza que Cristóbal lo va a revisar para predecir dado una imagen. Ustedes pueden dar una imagen ustedes y el modelo va a predecir. De hecho, en el link que les mostré, creo que es este link. No, ese link no es. Bueno, creo que este link. Ahí explico paso a paso cada parte. Y, por ejemplo, ustedes mandan esta imagen y el predict les va a dar, este es el 9 con cierta probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Pero para entrenar necesitamos data. Y la data, no importa dónde esté, lo que importa es que armemos como un archivo de entrenamiento y de testing. Y digamos, mira, estos son los datos de testing y estos son los datos de entrenamiento. Entonces, este código, que es el que hemos creado, este código llamado COMNET 2, decidimos utilizar
una estructura muy simple para entrenar. Y esto creo que lo tengo por acá, por acá. En donde lo que necesitamos primero, lo voy a explicar mejor yendo aquí. Déjenme ir aquí al terminal. Lo que necesitamos es data, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesitamos data de MNIS. A ver, vamos a ver un archivo de configuración que yo tengo aquí creado, MNIS full. No sé si leen, voy a cerrar esto de aquí. Sí. Vamos a quedarnos con esto. Y en el archivo de configuración, que es una forma que también que se implementó, que lo hemos implementado, lo que vamos a ponerle son cuántas épocas, número de clases, el tamaño del batch, validation step, que luego le voy a explicar ya. Y lo importante es esto, data dir. ¿Dónde está la data? Dice que está aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Veamos. Copiamos esto. ¿Por qué puse eso ahí? Entonces, déjame entrar a un servidor. Este es el servidor que yo ocupo. CD, control C, control L, CD, Esta es la carpeta. ¿Y qué tengo en esa carpeta? Hago un ls, y dice que hay un min, un shape, que hay un min, un shape, un test TF record, 30 F record. Esto es algo que se genera, es algo que vamos a generar nosotros. Ya voy a explicar un ratito. Lo único que necesitamos tener en realidad, voy a borrar este snapshot también, rm, snapshot, asterisco. Ya. Ok, entonces ls snapshot se dice a un momento de entrenamiento. A ver, aquí lo único que necesitamos tener es el test y train. ¿Qué es test y qué es train? Es un archivo que tiene, miren, vamos a hacer un cat, o un VI, mejor un VI, de train txt. Supongo que están familiarizados con comandos de Linux, ¿no? O la mayoría debe estar. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna vez? Yo por lo menos. Sí, es importante familiarizarse. No solo, el Colab es una forma didáctica de aprender, pero la vida real no se hace así. La vida real, ustedes quieren tener un modelo, tienen que conectarse a un server, entrar al terminal y posiblemente hacer todo desde ahí. Por ejemplo, si están en el cloud, tienen que hacer un SSH, copiar data con un SCP. Entonces, la ventana de comandos es parte de un computín, ¿no? Profesor, ¿Sí? otra pregunta media off topic. ¿Por qué usa Eclipse o Eclipse? Eclipse. Porque... La verdad es porque simplemente por gusto, no es que sea ¿Sí? el mejor, es por gusto. Porque yo ocupo esto, siempre lo he ocupado para programar en C++, y me di cuenta que había módulos para Python, así que ¿por qué cambiarme de IDE? Y me gusta cómo aquí funciona con Eclipse. Perfecto, buena respuesta. Sí. No, la verdad es que el IDE no tiene mucha importancia. VI, ustedes pueden programar en el notebook, ¿no? Notebook, Spider, PyCharm, que es algo que se ocupa también. Pero prefiero el Spider en todo caso con Python. PyCharm es muy pesado. No me gusta. Prefiero Spider, sí. Btrain, txt. ¿Qué hay ahí? Aquí está, fíjense, es un archivo de 2 columnas. Aquí, bueno, resulta que todas las imágenes están en la carpeta trained, de entrenamiento, pero pueden estar en cualquier lugar en realidad. Ustedes pueden armar acá su archivo como quieran. Pero aquí lo que necesitan es establecer cuáles son mis imágenes de entrenamiento y cuál es su label. ¿De qué clase son? ¿Sí? ¿De qué clase son? Por ejemplo, vamos a hacer un display de esto. Yo tengo esto, lo tengo copiado localmente, o más o menos casi en la misma ruta, ¿no? Entonces yo puedo hacer un display de ese archivo. Y yo localmente tengo una carpeta un poco diferente, pero ahí está. Fíjense, era el 8. Y ven acá, esta imagen chiquitita, el 8.
¿Ok? Y puedo entonces imprimir. Entonces aquí están todas las imágenes, pero repito, no importa dónde estén, lo que importa es que ustedes tengan su archivo de texto. Esto es un asunto personal, es decir, así lo pensé para facilitar el entrenamiento. Algunos lo que tienen es dividida una carpeta por clases, en fin. Pero eso debe ser abstracto, esto no debería ser parte de cómo entrenar. Entonces, para hacerlo más fácil, yo preferí utilizar archivo de texto. Y el test también está ahí. Ahora, algo que yo aconsejo cuando usan TensorFlow es no precargar la data, sino transformar la data en un formato más fácil para TensorFlow. Y hay un formato que se llama TF-Record. TF-Record. Cuando uno usa TF-Record, lo que hace es leer las imágenes a priori, antes de, y las serializa de algún modo, y las guarda en un archivo propio, digamos, de un formato de Google, que es adecuado para TensorFlow, de manera que cuando ustedes entrenen, los datos se carguen más rápidamente, se ordenen de mejor manera, sea más eficiente el entrenamiento. Entonces yo sugiero eso. Es por eso que ustedes aquí, por ejemplo, cuando lean este dice Understanding the Code Data Loading, me voy a meter mejor al código. A ver, vamos al código, vamos al código. En el código hay una parte en donde se carga la data y lo que cargamos son TF-Records. Los TF-Records son archivos que contiene toda la data de entrenamiento en bytes y esta data de entrenamiento se va a leer y lo va a leer dentro de un módulo llamado dataset. El dataset es un módulo que tiene TensorFlow, este dataset.data, que permite leer la data. Ojo, se puede leer en cualquier formato. Yo acá lo estoy leyendo como TF-Record porque así lo guardé. Ya voy a explicar cómo se guarda. Y luego, por ejemplo, el label, el 5, lo va a entender, pero luego hay una función que transforma esos registros del TF-Record. Y, por ejemplo, los labels escalares, 5 los convierte en one hot coding, ¿no? O sea, el 5 se convierte en un binario largo, de manera que indique que la neurona 5 debe tener el valor 1, el resto 0. One hot coding, no sé si vieron one hot coding, ¿no? Sí, Eso. sí, vimos el one-hot coding para poder categorizar variables cualitativas. Exactamente, eso es lo que va a hacer esta función map, que dice que utiliza acá un parser TF-Record. Y si uno va a este lugar, data TF-Record, que lo tengo acá en datasets, data TF-Record, lo tengo por el final, parser TF-Record debe ser esta. Sí, en algún lugar aquí dice label. Label es one hot del label que ingresa. ¿Ok? Y ese one hot tiene como largo el número de clases, claro, porque de acuerdo al número de clases tendré mi string, ¿no? Y retorna la imagen, y miren la imagen, ¿eh? La imagen se preprocesa, o sea, cuando estoy leyendo la imagen, le resto la media, que es una forma de transformar, de hacer la data centrada y mejorar la convergencia. Y devuelvo la imagen y el label en one hot coding. Bueno, pero no quiero mezclar un poco acá las cosas, quiero mantenerme simple, aunque ya no está Entonces, tan a ver, simple, ¿no? el TF-Record te genera un archivo binario, no sé si la palabra correcta es binario, Sí, sí. por cada imagen, uno a uno, No, o te lo va por toda la data, acumulando. toda la data. De hecho, aquí, si tienen 1 millón de datos, yo tengo aquí un módulo que pueden dividir la data en threads, o sea, no en threads, sino en partes, y aprovechar su CPU, porque esto se hace en CPU, y de manera de que lo hagan multithreads, y generen, y ese millón se convierta, por ejemplo, en varios de 100.000, en 10 de 100.000, ¿no? Creo que Cristóbal va a hacer algo de eso, ¿no? Tu data creo que está así, ¿no? Dividida en grandes pedacitos. Cristóbal. Ah, o sea, déjame entender, en el fondo, el gran archivo lo dividí en tres para poder, Uno puede poder configurar. evitar el multithread de la CPU. Sí, fíjense aquí, claro, aquí por ejemplo, si mi archivo usa, o sea, pero esto de aquí uno lo hace cuando convierte la data a TF-Record. Hay una parte de, hay una función, que no es esta, esto es para entender, hay una parte aquí en los datasets que es crear TF-Record, fíjense. Cuando uno crea los TF-Record, le doy el archivo de configuración y aquí se utiliza una función que, vamos, está más abajo, acá dice crear TF-Record, que está en data,
crear TF records, crear TF records, crear TF records. Y por acá está crear TF record. ¿Ven? Y este crear TF record lo que hace es llamar a, dependiendo, ¿no? Si uso multithreads, llama a una función que lo crea así de forma dividida, por hilos, por threads. Y si no, en la práctica lo que va a hacer es leerse el archivo ese train y test, y lo tengo por acá, esto es con threads. Simplemente lanzo threads y hago que todos hagan esto, fíjense. Es aquí. Lo que hago es leer la imagen, leer cada archivo, aquí leo cada archivo y leo, déjenme ver aquí, read image. Por cada archivo leo la imagen, ¿ok? Hago un procesamiento para cuadrar la imagen, algún preprocesamiento básico, y luego esa imagen se guarda en formato de bytes, en una estructura, ¿no? Aquí en un diccionario llamado feature. Entonces usted guarda la imagen y el label. Y luego eso se va registrando en una estructura llamada example, y ese example es el que se guarda aquí con el writer. Y el writer aquí es un writer de tipo TF record writer. Internamente lo va guardando en el formato que TensorFlow entiende mejor. Ojo, esa es una forma. Ustedes, si no quieren usar esto, pueden usar el archivo así en crudo. Pero el problema es que cuando uno usa el archivo en crudo, funciona para pocas imágenes. Pero cuando tienen 1.000.000, se hace pesado, el procesamiento es más lento. Va a tener que cargar la imagen a cada rato que crea el batch. Y eso no me gusta mucho y prefiero enseñarles, aunque suene complicado, prefiero enseñarles así, porque esto les va a servir para cualquier otro problema. Y si a ustedes les gusta revisar el código, que espero que sea así, ustedes, si siguen este código, van a encontrar aquí, por ejemplo, el TF record con threads. Y cuando lo hago con threads, finalmente el dataset de entrenamiento de test se divide en partecitas. Y esas partecitas se leen como tal aquí. Por ejemplo, si uso multithreads ya en el archivo, digamos, que hace el entrenamiento, pasa como una lista. Aquí hay como una lista. De hecho, aquí hay un for, aquí, ven al final. Al final, crea, de acuerdo a la cantidad de threads, me crea una lista con los archivos que se crearon. Y tienen como un índice el número del thread que lo creó. Si no usan threads, si tienen poca data, simplemente le va a crear un solo archivo. En el caso que estoy ejemplificando, es un solo archivo. Pero conforme procesan la data de entrenamiento, también se genera un archivo promedio. O sea, de todas las imágenes de entrenamiento se genera un archivo que es el archivo promedio. Y ese archivo promedio lo guardo. También guardo el shape. ¿Por qué es importante el shape? Que es la forma para que sepa la estructura cuál es el tamaño de entrada, ¿no? Entonces, ese shape de aquí, que luego lo leo, ingresa, si ustedes se dieron cuenta, ingresa aquí al input. El input aquí, shape. ¿Ven? El input shape. En otra parte del código, también lo que pueden hacer es cargar pesos entrenados. Y acá está. Si usan checkpoint, o sea, si tienen datos de dónde cargarlos, aquí se guarda. Eso lo vamos a ver. Bueno, he hablado mucho del código, ahora vamos a ponerlo en marcha. ¿Cómo sería eso? Vamos al terminal. Bueno, tengo mi archivo de configuración. Vamos a ponerlo a entrenar ahora. Porque borré todo el miren, este CKP file indica dónde están los pesos, pero yo los borré. ¿Se dieron cuenta? No tengo esto de aquí. De hecho, si yo pongo un ls de ls de este archivo, no debe existir. Dice no such file or directory. Entonces, no lo tengo. Pero aquí que en el archivo de configuración le digo dónde está la data, dónde va a guardar los checkpoints, aquí donde los guarda, y un poco del tipo de la data, ¿no? Que es cuál es su ancho, su alto, y channels, igual 1. Voy a guardar esto. Guardo esto y voy a entrenar. Ahora, para entrenar, voy a decirle, mira, esto de aquí tiene que ver con, aquí hay unos argumentos que utilizo. Le doy el archivo de configuración, el nombre es el nombre de la sección, porque un archivo de configuración puede tener muchas secciones. Ustedes pueden cambiar el nombre de sección para cargar parámetros. El modos, que es train, test o predict, y que guarde el modelo, save, si quieren guardar el modelo para luego levantarlo en producción. Por ahora vamos a hacer esto. Miren, por acá tengo train. Python, train simple, mode test, no me va a funcionar, no tengo archivo. Train, voy a usar el archivo de configuración que les acabo de mostrar, que tiene como nombre sesión MNIS.
Entonces, cargamos ahí. Arriba sale los parámetros que va a utilizar. Y aquí está entrenando. Dice que desconoce cuántas iteraciones va a dar por época, porque de hecho lo hace on the fly. Una vez que pasa toda la data, se da cuenta que son 469 iteraciones, o mejor dicho, la cantidad de batch que tengo en toda la data son 469. ¿De dónde sale ese 469 mientras va procesando? De tener 60.000 imágenes entre 128, que es el batch size, me da 469. ¿Entendió? Entonces, eso hace el modelo. ¿Y por qué la data de validación le puse 78? Porque si no le pongo, va a salir un warning, entonces preferí ponerle, porque tú no puedes decirle que haga el proceso hasta que termine, ¿no? Pero preferí decirle explícitamente que si tengo 10.000 y tengo un batch de 128, aproximadamente 78. La cantidad de repeticiones que tiene que hacer, ¿no? Para recorrer todo la data de validación. Aquí quiero hacerles recordar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es una iteración? Una iteración es el paso de un batch. ¿Qué es una época? Cuando han pasado tantos batch como para cubrir la cantidad de datos, el dataset. ¿Sí? En este caso son 469. ¿Qué más? Tenemos época, tenemos iteración y tenemos el batch. Batch es el que pasa en cada iteración. Entonces aquí está iterando y en cada iteración se actualizan los pesos. Y ustedes se van dando cuenta de que después de terminar una época aparece otro accuracy, que es el accuracy de validación. Fíjense, aquí hay una época. Dice, el simple accuracy tiene 99% de precisión en el data de entrenamiento, mientras que en el de validación, dice val, tiene 98. Está muy cerca. Y estamos en la época octava, aquí la novena, está por terminar. El O se redujo. Estoy usando Adam, acuérdense, o recuerden. Recuerden. Oye, José Manuel, Sí. en algún momento que yo he jugado con esto entrenado, me ha salido un loss, no, es un loss, una accuracy, así como de un número entero gigante, así 225 o 3.400 y tanto. Y no sé cómo, por qué me han aparecido esos números así tan grandes, siendo que debería estar entre 0 y 1. Pero me aparece el número... No, de ninguna superior. manera, no. El loss no debería estar entre 0 y 1, depende de qué loss utilices. Depende de qué loss ocupes. Los loss pueden ser muy grandes, depende por ejemplo, un loss podría ser vamos a ver, cuando hablemos de detección, un loss puede ser simplemente diferencia entre vectores cuando uno utiliza mean square error. Entonces, los losses pueden variar en diferentes rangos, no necesariamente entre 0 y 1. En este caso, el cross entropy varía entre 0 y 1 porque el cross entropy lo que me da es finalmente, a ver, la salida de la red se convierte a probabilidades. Entonces, la salida es una probabilidad. Y lo que uno quiere es que el valor de la neurona que debe ganar tenga alta probabilidad. Entonces, el error va a estar asociado a la probabilidad. Y la probabilidad varía entre 0 y 1. Y como tengo un batch, el error se calcula como el promedio del error por cada imagen. Entonces, en este caso sí varía entre 0 y 1, pero no necesariamente así va a ser. Y si en este caso no les varía entre 0 y 1, está mal. Algo raro hay en su código. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Una vez que... Podría ser, sí te entendí, podría ser entonces que tiene que ver con la función de error que estáis usando. Sí, eso es. Ya. Hay funciones muy complicadas, de hecho, cuando avancemos en cada día, vamos a ver que nos vamos a ir complicando un poquito más. Ok, entonces ahora, si repito ese snapshot, ahora ya existe, fíjense, está aquí, el 10º snapshot, que me da un accuracy del 98.84. Ok, ya he testeado, y ahora lo que puedo hacer es predecir, ya entrené, ahora testeo, y cuando testeo, va a cargar la data de validación, y va a cargar el modelo, y va a testear, y curiosamente, testea y me da que la accuracy es 0.1, muy malo. ¿A qué se debe eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que haya seguido sabe por qué me da 0.11? Y el loss te dio 389.
el loss, por ejemplo. Ya, ¿por qué dio eso? Pero ¿y por qué dio el simple accuracy 0.11? O sea, había muy bajo la... ¿Alguien que siguió? ¿Alguien sabe por qué me dio por qué si aquí en el modelo anterior me dijo que entrenó y terminó en 0.98? ¿Hizo overfitting? ¿Como que se aprendió de memoria? No. Debería dar un 0.98. Y acá 0.11. Algo está mal. ¿El batch size? No, ¿saben lo que pasó? No ¿Los cambió primeros la son curva. random? ¿No acá? Sí, pues estaba random, ¿no? Entonces no quiero que sea random. Yo quiero decirle que cargue los pesos correctos. Entonces, en el archivo de configuración, les comento el CKP file, que es que le estoy indicando que ahí están los pesos que debe levantar. Entonces, cuando la próxima vez que haga test, levanta esos pesos, carga esos pesos, y ahora el accuracy me da correcto. Y si vuelvo a testear, debe dar aproximadamente lo mismo. ¿Ven? ¿Por qué no da exacto? Lo mismo. Lo que pasa es que no estoy trabajando con las mismas imágenes. Recuerden que la división de 10.000 entre 128, que era el batch size, me dio 78 punto algo. Es decir, estoy dejando algunas imágenes. Y como los batch se crean aleatoriamente, bueno, digamos, no tengo la data exactamente completa, pero sí estoy dejando tal vez unos muy pocos. Y por eso es que sale el error, digamos, es muy bajito, ¿no? Da 0.9883, 0.9884, 0.9883 otra vez, por ejemplo, ¿no? Si testeo otra vez puede que me dé lo mismo, 84. Entonces, muy pequeño porque estoy dejando de procesar algunas imágenes nada más. Ahí está. ¿Ok? Y eso es, incluso uno puede hacer predicción, ¿no? Uno puede ponerle acá predict, y justamente voy a usar esta imagen que tengo acá. Dice, carga el modelo. Esto está hecho como simplemente de cosa didáctica, ¿no? Me pide un archivo. Le voy a dar el archivo. Lo que pasa es que en el servidor no tengo esta ruta, sino que lo tengo así. Copio y pego acá. Es un 8, ¿no? Era un 8. ¿Ustedes lo vieron? Ah, pero ese es de train. Ah, el 8, perfecto. No, eso es trampa, porque con eso entrenó. Pero probemos otro, pues, un test. Veamos test XT y cualquiera, por ejemplo, este 4 de acá. Copy. Este. Puede que falle, pero no, en este caso, fíjense. Dice, es un 4, este es de test, y está casi muy seguro. Y uno puede hacer un display acá. ¿Cómo es ese 4? Debe ser un 4 fácil, ¿no? Agrego esto, y el 4 es este. Ah, un 4 muy fácil. Ahí está. Bien. Aún así no te da 100. No. ¿Alguna vez que te da uno exacto, no? ¿Hay algún caso? Así como que Tal vez hay que buscarlo, yo creo que sí, hay algún caso en el que debe dar exacto, pero está muy cerca Ya. del exacto, no, sí, Sí, no, pues, obviamente, pero... sí. ¿sí? Debe haber algún caso por ahí, o sea, podríamos buscarlo, pero debe haber algún caso por ahí que sea exacto, como debe haber un caso que falle, porque si no, el accuracy me hubiese dado 1, ¿no? Y no me da 98 punto algo, así que hay un porcentaje que está fallando. Otra cosa es que aquí arriba, voy a cortar esto, aquí arriba, fíjense, me sale el resumen, el sumario. Y ahí ustedes pueden comprobar los parámetros. Les contaba que había 320, el primer batch era 128, luego ustedes pueden hacer cálculo, el último batch que era de 1024 porque era 256 canales, que era la Fully Connected, la última 2570 y la anterior era eso. Ustedes pueden validar la cantidad de parámetros. De hecho, sería bueno que hagan un ejercicio y que estos valores lo estimen ustedes. Yo lo tengo ahí, ¿no? En el Simple Model, aquí he puesto la ayudita, cotéjenlo.
Y otra cosa más, antes de pasar con la última práctica, es que no todos los parámetros del batch normalization son entrenables, es la mitad, ¿no? Si ustedes suman esto, más este batch normalization, más este batch, y lo dividen entre dos, van a obtener 960, que son los parámetros no entrenables del modelo. Y justo al final hay un sumario, dice, total de parámetros es esto, pero los entrenables son estos, porque le resta 960, que es la mitad de los parámetros que calculó del batch normalization, porque esos parámetros no se aprenden, sino que se estiman en los batch. Bueno, eso por ahora. Yo creo que 8 minutos de descanso por ahora para que Cristóbal continúe con la práctica y les enseñe a hacer esto con Colab, ¿no? Y haga predicciones con otro dataset. Voy a